Vamos a hacer un boceto para la zona de la espalda en el cuerpo humano con una barra de, pues esto es una rama quemada, o sea, lo que es una barra de carboncillo. Entonces cogemos, por ejemplo, la forma rectangular del torso. Cogemos ahora, vamos a darle cierta inclinación mejor. Entonces ponemos por aquí la zona de los glúteos, vamos a levantar aquí la zona del muslo y poner este, por ejemplo, así. Vamos a levantar aquí el brazo, como vemos en una forma rectangular, y este lo vamos a traer un poco hacia adentro por detrás. Con lo cual tenemos aquí brazo y antebrazo. Y por último vamos a girar la cabeza, por ejemplo, un poco ahí hacia abajo. Bueno, una vez que tenemos el boceto, marcamos aquí la curvatura para la columna. Entonces viene por aquí y va a venir así. Entonces aquí la zona de los glúteos, que deja aquí la forma de las caderas por detrás hasta la zona lumbar. Marcamos de aquí el gran dorsal, músculo de la anchura de la espalda que irá hasta detrás del brazo, dejando aquí ver viendo parte del oblicuo mayor del abdomen, ¿no? Aquí bajo la región, bajo zona poneurótica, sin protuberancia, el glúteo medio y el mayor. Luego aquí ya nos dejará ver el vasto externo del cuádriceps y aquí semitendinoso y membranoso y bíceps de la zona femoral. Aquí lo mismo, división entre esta zona aponeurótica con la banda iliotibial y el tensor de la fascia lata. Aquí dibujamos aquí la escápula se desplaza ya que levanta el brazo, mientras que aquí al contrario se pone esta franja en vertical donde se une aquí el músculo romboides hasta la espalda, que es ocultado por el trapecio que viene por aquí y llega hasta el acromio y luego por detrás la clavícula y aquí hasta el cuello. O sea que el trapecio en realidad se va a insertar, como vemos, en la zona de la clavícula y luego viene por aquí hasta la espalda, dejando aquí una zona de aponeurosis, una zona de tendinosa, de tendón. O sea que lo que es carne realmente es esto. Y como este está echado hacia aquí, la escápula está echada hacia aquí, está aplastando parte del trapecio, haciendo que esta sea una zona carnosa en el trapecio en este caso. Mientras que aquí, como está desplazado, esto se desplaza respetando ahí la cresta, esta ilíaca, bueno, no se llama así exactamente, esta parte, esta espina de la cresta ilíaca correspondería aquí a la cadera. Entonces esta espina del omóplato que va hasta el acromion, donde en realidad se está insertando aquí todo el hombro. Entonces ya ponemos aquí la forma del hombro que sale también de aquí del omóplato y llega aquí hasta la impresión deltoidea del hueso húmero. Marcamos aquí el vasto externo y aquí la porción larga del tríceps, dejando ahí ver, insinuarse el braquial anterior y el bíceps por detrás y aquí el supinador largo y luego el primer radial, extensores, etc. Bueno, ya no vamos a hacer los brazos. Entonces en el omóplato tenemos aquí tres músculos que se ven, sería el infraespinoso, aquí el redondo menor, debajo muy pequeño, bajo una aponeurosis los dos, y el redondo mayor debajo, tapado, oculto por el gran dorsal que viene por aquí. Mismo, el gran dorsal oculta aquí otra vez el redondo mayor que aparece ahí como si fuera redondo y luego el menor ahí apenas se ve y el infraespinoso aquí también, otra vez ambos ocultos igual que aquí por la aponeurosis. Bueno, vamos a mejor dibujar con esto, ya que aquí la línea la va haciendo gruesa. Entonces vamos a marcar aquí la cabeza del fémur. Aquí nos deja ver bajo los glúteos, pues sobre todo el bíceps, que irá hasta ahí, hasta la zona del peroneo, y luego dejará ver aquí el semitendinoso
sobre el semimembranoso. Ahí ya vamos a poner la rodilla. Esto vamos a darle un poco más de forma y esto vamos a redondear más. A ver, esto está ya sin pica casi. Bueno, entonces dibujamos aquí la forma del hombro, la parte de atrás, espiral. Luego hay una parte lateral que corresponde al acromion y una parte clavicular, o sea que tiene tres partes. El hombro que vendría a ser el deltoides. Entonces el deltoides nos va a dejar aquí ver, el omóplato nos deja ver aquí la porción larga del tríceps braquial, el vasto interno y aquí el vasto externo. Bueno, nos dejará ver por ahí lateralmente el braquial y aquí nos dejará ver los dos cubitales anterior y posterior entre el hueso, dejando aquí el anconio de este lado. Bueno, tenemos así en síntesis pues más o menos los elementos que se verían. Entonces, como esto no es un estudio anatómico propiamente, sino solo un estudio sobre las sombras, entonces nos interesa dar algunos volúmenes para ver por dónde irían los oscuros. Aquí se marcará más el tensor de la fascia lata y aquí la banda iliotibial hasta llegar ahí a la rodilla, que ya no vamos a dibujar como decía porque es solo sobre el torso. Vamos a ampliar aquí la zona esta lumbar, entonces esta zona lumbar es de aponeurosis, tendón, y esta sería zona de carne y más carnoso hacia adentro. Esto se mete por debajo del omóplato y llega hasta el húmero, con lo cual hace una torsión dejando el omóplato ahí por delante, pero esto tapa, incluso se inserta aquí parte del gran dorsal en la base de la escápula. Bueno, con lo cual ya vamos a dibujar las sombras. Entonces simplemente con las sombras es mejor siempre coger la barra de carboncillo. Imaginamos esto se mete hacia adentro, entonces esto irá más oscuro. O sea, son volúmenes, lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa ahí, un entrante oscuro, todo por debajo oscuro. Esto es más protuberante, entonces debajo del hombro siempre va a haber oscuro, ya que el hombro deja ver la parte esta, aquí la zona esta en oscuridad. Decíamos que esto iba a estar más carnoso porque echa el omóplato hacia adentro, en este caso no, entonces esto está plano, pero este se deja ver con volumen. Y esto apenas se va a notar la diferencia aquí entre el mediano y el mayor, ambos glúteos. Bueno, y una vez ya que tenemos esto puede quedar por adentro, lo sombreamos y ya esto también, aunque aquí ya apenas hay grosor por la anchura, lo hay más arriba, vamos a diferenciar con el oblicuo mayor y aquí podemos oscurecer un poco ya que es zona carnosa para dejar aquí esto más hendido. Entonces una vez que tenemos esto, siempre los oscuros con un difumino y con suavidad, aunque es un boceto, tampoco nos importa hacer. Aquí vamos a dejar la zona lumbar también. Vamos a diferenciar aquí la zona para el vasto del cuádriceps braquial, aquí más oscuro, toda esta zona debajo del hombro, como decíamos, el vasto externo también, debajo del tríceps, por ahí detrás, debajo de la porción larga del tríceps braquial, y nos deja ahí ver también, vamos a poner algo en oscuridad, el antebrazo. El cráneo lo ponemos ahí también en oscuridad, pero esto ya baja, entonces como tiene cierta curvatura, pues ya le damos ahí más contraste. Marcamos aquí también, vamos a hacer una anatomía para la cadera, dejando ahí el oblicuo mayor, el abdomen, más contraste. Bueno, pues eso sería en síntesis la geometría, la estructura geométrica de los elementos básicos. Aquí el romboides apenas deja ver este pequeño triángulo aquí hacia la columna. Entonces deja ver ahí el romboide, entonces los dos redondos y el infraespinos, dejando ver ahí parte del hombro. Y el oscuro ahí para brazo y antebrazo. Entonces aquí vamos a remarcar la parte inferior del tríceps.
Y aquí ya ponemos el oscuro también para el cráneo que está girado hacia la izquierda. Entonces, por último, damos algunos contrastes. Y ahora es donde tenemos que tirar un poco más, porque si ponemos mucho oscuro, lógicamente, pues no estamos haciendo un dibujo nada real, solo es un estudio de sombras básico. Entonces marcamos las líneas básicas de definición, de separación de músculos fundamentales, como aquí el oblicuo, como aquí por ejemplo la cadera, el sacro, que nos deja ahí esto, la separación aquí de ambos glúteos medios hasta la cabeza del húmero por aquí. El gran dorsal, podemos incluso dejar la zona carnosa diferenciada de toda esta zona lumbar, dejando aquí el hueso de la cadera bien marcado. Y ahora venimos al trapecio, entonces la zona carnosa aquí hace con este punto trigonio aquí donde termina la espina del omóplato, dejando aquí ver parte del trapecio. Aquí no se marca apenas, aquí el punto trigonio se marca bastante, Miguel Ángel lo hacía mucho, por ejemplo en la batalla de Cascina, se ve ahí, pues el típico que luego utilizó también para la Capilla Sistina, marcó claramente ese punto trigonio que raramente aparece en libros de anatomía, pero bueno, aquí el vasto externo del cuádriceps, el tensor de la fascia lata y arriba. Vamos a hacer aquí, marcar la separación del bíceps, por lo menos, el bíceps crural. Hay otro ahí para el brazo, entonces marcamos aquí el hombro. Para el hombro recordamos que tiene tres partes. Vamos a separar la parte esta espinal del omóplato, las líneas del omóplato donde termina la vamos a marcar, dejando ahí el romboides y marcados los dos redondos. Uno que es tapado por el gran dorsal. Entonces hacemos ahí el interior, recordamos que el tríceps pasa por entre los dos redondos, o sea que un redondo queda por encima del tríceps, dejando ahí ver la sombra que provoca el deltoides, que deja un hueco. Y lo mismo aquí. Pues dejamos aquí el, como decíamos, los dos redondos que dejan ver ahí el tríceps, ¿no? Entonces viene hacia aquí, aunque ahí, bueno, bajo esta vista, supongo que será ya difícil de ver. A veces es más fácil bajo otra vista, pues dibujar, pues, por ejemplo, la forma del bíceps, la forma del antebrazo, que no es fácil. Aquí es cubital bajo el cúbito. Entonces nos deja ver aquí la forma del bíceps y aquí la forma del hombro. Entonces bajo una perspectiva distinta a la que tenemos más costumbre de ver es más fácil ver, por ejemplo, eso que aquí pues está en paralelo a esto prácticamente todo el tríceps, el vasto externo. Luego aquí, luego vendrá el supinador y aquí deja ver muy poco el braquial. Aquí el primer radial que nos deja ver ahí el extensor debajo y el cubital posterior y el anconio. Bueno, no vamos a entrar en el antebrazo ahora, porque si no acabamos haciendo la figura entera. Entonces simplemente ahora vemos bajo esta perspectiva que el brazo ha quedado algo grande. Bueno, entonces vamos a intentar empequeñecerlo así un poco. Más esto podría estar en escorzo la mano. Vamos a darle el oscuro, que era el objeto de este dibujo, para dejar ahí los volúmenes del gran dorsal y de... Entonces, pensando que esto hace una forma redondeada, y lo mismo aquí, marcar aquí para que se vea el vasto externo separado aquí de la porción larga, ambos del tríceps, y aquí el vasto interno. Vamos a dejarlo también insinuado para no hacer más detalles, por ejemplo para el antebrazo. Marcamos aquí la línea para el gran dorsal y bueno, ya terminamos
Hacemos aquí esto y pasamos a las sombras, a los bocetos de sombras. Más oscuro ahí para el entrante, cabeza. Ya no nos metemos con los músculos del cráneo porque apenas se vería, ya que además son pues muy delgados, o sea, no tienen protuberancia apenas ninguna. Entonces marcaríamos la forma del cráneo, eso sí. Y otra vez retomamos un poco los oscuros con el difumino. Dando mayor contraste ya final. Aquí esto queda un poco más a la sombra, queda hacia abajo. Esto es una hendidura. Entonces deja ahí ver el gran dorsal. Esto es lo que queda más oscuro. Esto también, todo por aquí. Y debajo del hombro y debajo del brazo y antebrazo. Bueno, pues ya terminamos. Entonces decíamos más oscuro aquí para los entrantes, lo mismo aquí. Aquí decíamos que el hombro, al tener redondez, esto habrá que darle, aquí está más plano, pero aquí al tener el brazo elevado esto se redondea más, con lo cual aquí sí que podríamos marcarlo, lo mismo aquí para el vasto externo del tríceps braquial. Aquí decíamos que íbamos a poner algo de oscuro para dejar esta hendidura saliente y dejamos luz por aquí. Entonces marcamos el trapecio y aquí que hacía esta forma metido hacia adentro. Aquí la cabeza del húmero, como decíamos, y aquí habría que dar la forma redondeada de la pierna con el oscuro. Vamos entonces la forma aquí, mayor oscuro para el entrante, por ahí, y lo mismo por aquí. Entonces damos el oscuro aquí bajo el hombro, lo mismo por aquí, y por último aquí el entrante este también más oscuro. Lo mismo aquí. Dejando debajo del redondo mayor aquí el oscuro, ya que son los dos bastante protuberantes. Aquí, como está también detrás del brazo, podría haber oscuridad. Quitaríamos aquí esto que nos sobra del hombro. Y también esto que nos sobra aquí. Con lo cual tendríamos ahí la forma de la espalda. Quitamos aquí esto. Traer la espalda por aquí. Y aquí el oblicuo sobre las caderas. Bueno, siempre conviene revisar, no es fácil que se escape. Aquí, por ejemplo, podríamos marcar la séptima cervical, que es la más protuberante, e insinuar alguna otra. Esta línea que marcamos aquí. Bueno, pues boceto de la espalda y de la zona de atrás del cuerpo, dejando los músculos principales a la vista.
y de forma muy esquemática pensar que el hombro rodea por aquí, se inserta en esta zona del omóplato y va aquí hasta el húmero en la impresión deltoidea, el trapecio todo que rodea la espalda y que va hasta delante, hasta las clavículas, y luego la separación de estos tres. O sea que podemos marcar aquí, pues esta separación la vamos a marcar bien, estos dos redondos, el menor y mayor y el infraespinoso, y luego por último aquí el romboides que va hacia la columna. Entonces, bueno, el desplazamiento de esto hacia adentro hace que también la escápula esto se vuelva más vertical, mientras que esta se desplaza sobre la caja torácica, dejando aquí esta línea más oblicua al levantar el brazo. Bueno, pues esto es en síntesis la geometría de... Aquí podemos diferenciar también, una vez que hacemos esto, por diferenciar el antebrazo por ahí. Y aquí traer el bíceps más oculto, ya que está saliendo mucho. Entonces lo ponemos por ahí. Podemos incluso quitar más, ya que está del otro lado, apenas se vería. Y aquí marcamos la sombra del vasto externo, que también, como tendría cierta redondez, pues habría que hacerlo con degradado, pero dejando algo de luz aquí para la parte superior, que correspondería a la luz que le llega de este lado, ¿no? Bueno, pues esa sería en síntesis la geometría y los volúmenes básicos para lo que sería la anatomía del cuerpo por detrás. Aquí en la zona esta tenemos el glúteo mayor, el medio, y aquí tenemos el tensor de la fascia lata, o sea que los tres quedarían aquí definidos, con lo cual así visto un poco lateral, dejando aquí entonces en esta zona, pues como decíamos, la parte del hueso que sería, que se puede marcar más, dejando aquí zona de aponeurosis, otra vez tendón, todo por aquí,